Buenas tardes, instructor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy queremos hablar acerca del presupuesto público, que como conocemos es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población. Para ampliar más sobre este tema, hoy en este día estamos con el doctor William Mendoza, contador público de la empresa Unimos, que nos va a responder y aclarar ciertas preguntas y dudas que tenemos. Buenas tardes, doctor. Con mucho gusto, muy buenas tardes. Bueno, vamos a realizar las diferentes preguntas acerca del presupuesto público. La primera pregunta es, ¿qué importancia tiene el presupuesto de la entidad en el desarrollo de sus operaciones? Como lo mencionó su compañero, la definición del presupuesto es de gran importancia y es una carta de navegación, es una herramienta con la que cuenta toda entidad pública para el uso adecuado, correcto de todos sus recursos. Unimos es una empresa municipal del orden descentralizada que maneja un presupuesto propio, también su administración es de manera autónoma y todos los recursos son de carácter propio porque es una entidad industrial y comercial del Estado. Entonces de ahí la gran importancia del presupuesto es para el adecuado manejo, de acuerdo a sus ingresos, la programación de sus gastos para no presentar un déficit y que la operación de la empresa logre cubrir todas las necesidades en un determinado periodo. Segunda pregunta, ¿qué diferencias existen en el manejo de un presupuesto privado y el presupuesto público? Básicamente la diferencia más importante es el tema del control, ¿no? Porque si bien es cierto un presupuesto del orden privado, pues los usuarios son prácticamente la misma empresa, sus socios, a veces también le interesa a sus proveedores, pero es un control que se lo maneja a nivel interno, esa es la parte privada. En cambio, en el presupuesto público hay un control de varias entidades externas. Por ejemplo, acá está muy vigilado por el tema de la Contraloría General de la República, la Contaduría en el tema contable y todos los entes de vigilancia y control que están a cargo de las entidades públicas. La tercera pregunta, ¿el presupuesto que maneja la entidad pública está determinado o reglamentado por una norma? Sí, obviamente, hay unas normatividades explícitas para la conformación de los presupuestos públicos. No tengo en este momento el dato exacto de cuál norma es, pero está reglamentado precisamente por unas leyes, normas, decretos y sus actualizaciones, ¿no? Cada periodo se busca como mayor eficiencia en el manejo del presupuesto y asimismo se están emitiendo nuevas normas para la conformación, para la ejecución y la liquidación de los presupuestos públicos. Cuarta pregunta, ¿cómo es el proceso de la elaboración del presupuesto dentro de la entidad? Bueno, para el tema de Unimos es un proceso particular. Como ya lo mencioné, nosotros manejamos unos recursos propios, no manejamos conceptos de regalías ni transferencias de nivel central ni de entidades de gobierno, sino que depende de todos los recursos que generemos por las operaciones en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. De esa manera, entonces, nuestro presupuesto inicialmente se hace una proyección de los ingresos que se van a obtener durante cada vigencia, porque el presupuesto es anual. Entonces inicialmente se determinan los ingresos de acuerdo a los conceptos que nosotros manejamos, como es telefonía, servicio de internet, otros servicios de telecomunicaciones, cargos por conexión con otros operadores y otros ingresos como arrendamientos y la consecución de algunos proyectos. Dado ya lo determinado los ingresos, se entran a identificar una serie de necesidades en lo que se denomina el plan anual de adquisiciones.
con ese plan anual de adquisiciones que es proyectado desde cada área, cada oficina o cada subgerencia genera sus propias necesidades de acuerdo a las proyecciones que se tienen para la vigencia. Determinado eso, entonces se organiza el presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos, y es el que ya se emite mediante un proyecto para el análisis de la Junta Directiva. Ya la Junta Directiva se encarga de revisarlo, de hacer las observaciones y en su momento aprobarlo mediante una decisión. Listo, doctor. Como quinta pregunta, ¿qué es una disponibilidad presupuestal y un registro presupuestal? Bueno, la disponibilidad y el registro son dos documentos que se utilizan para el manejo y el control del presupuesto. La disponibilidad es el documento que es el que registra la información de los recursos que se tienen, como su mismo nombre lo dice, disponibles para proceder a contratar un determinado gasto, una compra o cualquier erogación que necesite la empresa. Esa disposición pues generalmente va sin terceros, simplemente es para el concepto que se va a emplear esos recursos. Y el registro presupuestal ya es como tal es tomar de esa disponibilidad, tomar los recursos para la directa contratación, ya con un tercero identificado, un valor identificado. La elaboración es un documento previo a la elaboración de los contratos. Se tiene que tener un registro presupuestal que ya le da el aval y le indica a la parte jurídica de que sí se tienen esos recursos para proceder a contratar. ¿Qué proceso se realiza en la entidad cuando existe una modificación presupuestal? Bueno, dentro de la entidad se presentan una serie de modificaciones, por ejemplo, o las más principales son los traslados presupuestales, que es tomar recursos de algún rubro y trasladarlos a otro rubro donde no se tenga la disponibilidad o ya se agotaron los recursos. Y también se presenta mucho acá lo que son el tema de las adiciones presupuestales. Las adiciones es cuando se generan nuevos proyectos, muchas veces, que hace necesario incrementar el presupuesto inicial. Esas dos modificaciones que generalmente se presentan acá en la empresa son también autorizadas o aprobadas por la Junta Directiva. Ese es el procedimiento. De acá se crea la necesidad, se pasa al proyecto de modificación y la Junta Directiva es quien, mediante una reunión ordinaria o extraordinaria, pasa a hacer la aprobación y a emitir un acto administrativo como es la decisión. Listo. La séptima pregunta. La empresa Unimos, ¿a qué entes de control presenta los informes presupuestales? Principalmente nosotros presentamos información trimestral a la Contraloría General de la República en lo que es el tema de ejecución presupuestal de ingresos y ejecución presupuestal de gastos, y a la Contraloría Departamental de Nariño mediante el aplicativo de CIA Contraloría. Se presentan también los informes de ejecución y que están establecidos ya por esta entidad. Ok, como octava pregunta, ¿qué es el Programa Anual Mensualizado de Caja con sus siglas PAC? El Programa Anual Mensualizado de Caja es un instrumento que le sirve a la empresa o a la entidad para hacer un control, como la misma término lo menciona, es mensual, de los recursos que se manejan en tesorería. Sí, entonces es prácticamente, haciéndolo como un ejemplo breve, es tomar el presupuesto anual y de acuerdo a las necesidades, a los comportamientos de gastos que existen mes a mes, hacer una división y cada mes pues estar haciendo un control de que no se exceda de pronto en los desembolsos, que se vaya haciendo una ejecución gradual y acorde a las proyecciones que se tienen para todo el año. Bueno, doctor, como novena pregunta tenemos ¿cuáles son las responsabilidades del manejo del presupuesto público?
Obviamente, responsabilidades son muchas. Una, pues, si se tiene mucha observancia a la norma, hay una normatividad específica para el manejo del presupuesto. Lo que se busca es que haya una coherencia de los gastos, que no sean gastos que no vayan relacionados con la actividad principal de la empresa, que se manejen de acuerdo a lo proyectado, de acuerdo a los programas que se proyectaron para cada vigencia. Es importante el control del presupuesto porque así se mide también la gestión administrativa que se tiene por parte de los gerentes y de la misma administración municipal. Como 10ª y última pregunta, ¿en qué consiste una ejecución presupuestal? Una ejecución presupuestal es prácticamente ya los desembolsos que se realizan tras un proceso de contratación, un proceso jurídico que está enmarcado dentro del programa de contratación que tiene la empresa, y es el registro pues ya de la prestación del servicio o la compra de los insumos que se hayan contratado, ¿no? Prácticamente acá el proceso de ejecución parte de la disponibilidad, el registro presupuestal como tal, que es el que nos permite contratar, una causación contable también, donde ya se afecta ese registro en base a unos documentos habilitantes como son el contrato y todos los requisitos del contrato, y posteriormente con esa causación se pasa a un egreso presupuestal, que es prácticamente el desembolso de los recursos. Ya cuando hay un desembolso, un pago de esas obligaciones, es prácticamente cuando se cierra la ejecución presupuestal, ¿no? Eso es lo que se va dando también en el transcurso de toda la vigencia. Muchas gracias al doctor William Mendoza por este espacio, por estas aclaraciones a estas preguntas que nosotros teníamos. Espero pues que para los compañeros también sea de mucha importancia el conocer el presupuesto público, cómo se lo maneja, y pues mil gracias, doctor. Muchas gracias. Señores estudiantes, con el mayor de los gustos, pues las respuestas han sido dadas pues desde el conocimiento, desde lo que se ejecuta acá dentro de la empresa, es la práctica del día a día. Sí los invito a ustedes como estudiantes a que profundicen en estos conocimientos, en estas investigaciones. El manejo del presupuesto público es de gran importancia, es de gran relevancia, dado de que nos permite conocer el manejo de las entidades públicas que a todos nos interesa. Mucho gusto. Gracias.